Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María de Loreto. El Papa Francisco extendió a toda la Iglesia la memoria de Nuestra Señora de Loreto, una de las advocaciones marianas más antiguas que nos remiten a la que, según la tradición, sería la casa donde la Virgen María recibió el anuncio del ángel y que fue trasladada hacia Loreto, Italia, de forma milagrosa. En esta fiesta somos invitados a contemplar con veneración el misterio de la encarnación del sí de María en el camino del Adviento. Iniciamos nuestra celebración cantando. Rendid a Yahvé, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendid honor al glorioso nombre del Señor y alabalo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. Su voz espanta a los ceros del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude de los montes la voz del Altísimo. Aleluya. Y en su santuario gritan gloria. Aleluya. Su voz espanta a los ceros del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude de los montes la voz del Altísimo. Aleluya. Y en su santuario gritan gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento. La presencia de Jesús en medio de nosotros, que caminará durante todo este año litúrgico 2025. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que has hecho llegar tu salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría el glorioso nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: proclama, y yo respondo: ¿qué proclamaré? Toda carne es hierba, y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios, ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día proclamen su victoria. El Señor viene a gobernar la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Digan entre las naciones: el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjense el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio es magnífico, maravilloso. Así como termina el Evangelio, como normalmente decimos, el caracú del mensaje de lo que el Evangelio en el día de hoy nos quiere transmitir. Dios dice, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Esta parábola que nos pone de este pastor que tiene 100 ovejas, se la pierde una, dice, una. Porque ya digo que tú la ya calculas, ya no sé con 99, con algo y me voy para la oveja y voy a su pamoí, con ajina lleva a operar dentro de poco haré coger esta vez, hemos ahí la 99, sino que haré costa más 130, 140, voy y me voy a llevar, voy a la jeguasúa de todas estas ovejitas. Vaya lleve pete y mía, lleva todos estos cañitos, el lobo lleva. No. Entonces, esta es la comparación y aquí está el secreto, queridos amigos. Esto es lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Y San Mateo justamente insiste en este sentido porque está hablando del plan de salvación de Dios. San Mateo le escribe a los judíos, acuérdate que va a poner el Antiguo Testamento, acuérdate que va a poner esa papeña de Yara, oye esa y se fue manifestando durante todo el tiempo a través de los profetas, a través de su palabra, a través de signos y señales, como nos dice la palabra del Señor. Pero Goave, ese uno que se pierde, es muy importante para Dios. Tengo que recuperarlo. A operar entonces, ¿acaso dice no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Pregunta retórica, pero es una pregunta esencial y fundamental. Porque por una parte tenemos que pensar y decir, ya digo ya pues ya esa angua esa mi ojo pa que lleva oye momón buriba que peñan de yara güey ya y cuando en sube cuera ya mozarambia lleva peñan de yara ni ya y cuando en sube cuera ya sube cuera pe yuye que na anila mejor no se dejen llevar por los falsos pastores porque está cuando ya recogen a los falsos pastores la secta cuera protestante cuera está y pero ya lleva falsos pastores. Entonces aquí es la cruz de Jesucristo la que muchas veces, ¿verdad? Muchos queremos dejar de lado, muchos queremos seguir simplemente, ¿verdad? Viviendo de acuerdo a nuestros antojos. Entonces ya inventar la de religión, pues yo guave porque aquí es todo dulce leche, ave y ponan valle, entonces todo es permitido. Vale tú duje que mala brasileña y novela. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entrar y tenemos que entender lo que esta parábola hoy nos dice, porque estamos ya en la segunda semana de este tiempo de Adviento. Y entonces, preparación. Quiere decir que si estamos extraviados de nuestro camino cristiano, estamos extraviados de la palabra de Dios, en la voluntad del Señor, en estos días anteriores también. Si no estamos edificando nuestra vida sobre esa roca sólida, decíamos, bueno, este es el momento. Pero este es el momento que el Señor nos busca, nos llama y nos vuelve a ofrecer y nos dice, dale, ovejita, yo que ave, ya guataque ñon die, ya iguaque va eva, la sheikua en abeme, haya igual ponaque, ñañe forma ponaque, haya ya poque na peta pepea, porque esto es lo que necesitamos. Y termina diciendo, y esto es lo lindo, la segunda parte, y si llega a encontrarla. Esta es una palabra también muy interesante, o sea, la construcción. Y si llega, es condicional. Y si llega.
Esto entonces quiere decir que el Señor siempre nos deja en la libertad de los hijos de Dios. Upea dice inalande de José no venían de Yara Begueri. A veces igualmente, a ver la invitación. Eyugue. De ella mamón burega que haré y cose hay se lleva. Ella pola ella posee hina. Entonces aquí está fresco de nuevo el camino, mi hijo. Hoja de ruta, peajina la tapé. Reina ve tu yucua, vemos a Sande en después que tu janguay la neseu peui. Entonces, ¿cómo estás entendiendo este religarte al Señor? O mejor dicho, el religarse al Señor quiere decir religarse a tu propia existencia. Reikua amabande, reikua venían de yarome eva cuende hamba eva lo yerurean de la reya pojanua mundo abeari. Nuestra vida es tan efímera, tan cortita de nuestro nacimiento hasta el momento en que vamos a despedirnos de este mundo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? El camino que Dios nos ha regalado con esta hermosa vida que estamos aquí viviendo, ¿verdad? Y por eso dice, de la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Volvamos al redil del Señor, donde vamos a formar un solo rebaño con un solo pastor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que anuncie y practique la cultura del encuentro entre todos los hombres, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que pongan sus esperanzas en la venida del Hijo de Dios y en la bondad de los demás, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras familias, para que fomenten la Navidad en familia y vivan en constante espera al Señor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la redención, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes recibidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi
Oración final. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret.